A todos, buenas noches. Seguimos con el proyecto Leamos. En esta ocasión vamos a leer cuentos del libro de Valeria Muñoz Vázquez, La isla más pequeña del mundo. Este libro fue publicado en el año 2019 por dos editoriales, El Ángel Editor y Farolero Ediciones. Valeria Muñoz Vázquez es quiteña, también tiene muchísimos libros publicados, textos que son para la educación general básica y el bachillerato, además de promover siempre la lectura y la escritura creativa. Destacar igual que hemos convivido un largo tiempo en los talleres, gracias por esa amistad y complicidad con el arte. Este libro prácticamente tiene un conjunto de cuentos que permiten conocer sobre todo el intento de Paloma para sobrevivir la adolescencia y todo lo que conlleva esta juventud, esta edad igual. Así que vamos a develar en cada uno de ellos lo que encierra el pensamiento de esta transición de niños, adolescentes y también todo lo que nosotros como adultos nos vemos reflejados en ellos. Este libro también tiene algunas agradables ilustraciones de Alejandra Carrión, así que vamos a dar lectura a la primera de estas narraciones, que se titula Las vacaciones de una paloma. El primer día de clases era uno de los eventos más esperados del año para la mayoría de niños, pues no solo se ponía fin a la larga etapa de vacaciones, sino que se les devolvía la ilusión por el reencuentro y las ansias de aventura. Cada año nuevo escolar era el inicio de un nuevo capítulo en la vida de todos en el colegio. Paloma había contado los días para que llegara el 1 de septiembre. A pesar de que sus vacaciones fueron estupendas y como siempre había disfrutado del espíritu aventurero de su familia, visitaron a su tío cercano en Ibarra y su madre aprovechó para realizarse algunos chequeos médicos. Luego decidieron hacer la ruta del Espóndilus y recorrer muchas playas maravillosas que tiene Ecuador. En canoa disfrutaron de la arena, las olas y de los exóticos platos del mar. En crucita decidieron dar rienda suelta a la aventura y lanzarse en parapente desde una colina, todos menos la madre, que temía las alturas. En Bahía de Caracas disfrutaron de las aguas tranquilas y de la amabilidad de su gente. Continuaron su periplo hacia Manta y finalmente llegaron a la playa de los Frailes, en donde Paloma y su hermano descubrieron un verdadero paraíso perdido. El viaje continuó hacia Puerto López, en donde el padre juraba que iban a avistar ballenas. Así tomaron una embarcación hacia la playa e isla de La Plata. Paloma amaba las islas porque presentía que eran el único lugar en donde la vida estaba en su estado original y en donde el tiempo no había transcurrido. No se equivocó, pues al recorrer la isla sintió que estaba en otro mundo.
tal vez en alguno de esos lugares fantásticos que conocía a través de los libros. Ese día no solo vieron ballenas, como había vaticinado el padre, sino que observaron piqueros de patas azules, fragatas y miles de pececitos de colores encerrados en un mágico arrecife natural. Hasta ese día las vacaciones de Paloma habían sido maravillosas. La tragedia empezó cuando llegaron a Salinas y un virus de esos raros atacó el organismo de la niña y tuvo que permanecer en cama 3 días y con muchos cuidados. Se perdió, por supuesto, la visita a otros lugares turísticos y su hermano menor fue afortunado de disfrutar de toda la atención de su padre, mientras su madre le hacía compañía en el cuarto del hotel. Días después, el virus contagió a su hermano, a su mamá y a su papá. Es decir, se convirtieron en una familia contaminada, que ya no podía visitar nada ni a nadie, y tuvieron que regresar a su casa de inmediato. Sin embargo, Paloma, que en el fondo siempre había sido una niña hogareña, se sintió satisfecha de gozar nuevamente de la tranquilidad de su habitación en la que podía encerrarse para leer y pasar el tiempo en pijama. El resto de las vacaciones transcurrió entre chequeos médicos, visitas al odontólogo y también al endocrinólogo, pues sus padres querían asegurarse que la salud de ambos niños estuviera perfecta para cuando regresaran a clases. Luego vinieron para Paloma días interminables de lectura, prácticas de ballet frente a su espejo, conversaciones de libros y teorías de la vida con su madre, además de juegos de mesa con su hermano menor y visitas a los abuelos. Los días de abuelos eran imperdibles para la niña y su hermano menor Sebastián. Parece que ellos habían desarrollado un nuevo cordón umbilical abuelino que era imposible de desatar. Eran los nietos menores de una larga lista de 9. Sin embargo, llegaron a la vida de ellos cuando todo y todos se habían ido. Y claro, la recompensa de esos años de abandono de parte de los hijos era la compañía de esos 2 pequeños a quienes dedicaban tiempo, helados, paseos al parque y al centro histórico. Paloma y Sebastián sentían que ascendían al grado de princesa y príncipe cuando llegaban al templo de la fantasía que había inventado sus abuelos. Templo en el que podían pedir cualquier deseo, pues como genio de la botella, el abuelo cumplía sus más insospechados caprichos, como el de comer frutillas con crema en la cama, mirar películas de terror hasta la medianoche. Este extraño gusto por el terror lo habían heredado de la familia materna, pues su bisabuela había sido una cuentera inconfundible y había transmitido muchas historias de espantos a las nuevas generaciones. También degustar de toda clase de postres tradicionales que su abuelita compraba para ellos cada tarde en la panadería del barrio. Otra de las cosas que adoraban de esas jornadas era escuchar las historias que el abuelo Francisco contaba, pues habían vivido mucho y tenían tanto que decir, que las tardes se volvían cortas. Él había nacido y vivido toda su vida en el centro de la ciudad. Conocía cada calle empedrada de Quito,
cada personaje legendario que había caminado por ahí y cada tradición perdida. Paloma, sin duda, era la que más disfrutaba de esas largas tertulias en las que lo abarrotaba de preguntas sobre sus principales incertidumbres, los personajes de leyenda que había mencionado en el colegio, la colección de libros que el abuelo reclamaba todos los meses con su carta de agua potable, porque también era un lector impedernido como su nieta. La vida hace 50 años y los misterios del mundo. Ese era uno de los temas preferidos de Paloma. Las islas escondidas o llenas de historias míticas llamaban siempre su atención. Otras tardes dedicaba su tiempo a ayudar al abuelo a llenar los crucigramas del diario de la tarde. Para su hermanito, la vida era mucho más simple, porque no tenía tantos cuestionamientos aún y se dedicaba a disfrutar de los privilegios de la era tecnológica. Así que los abuelos fueron obligados a vincularse a las redes sociales para poder chatear con Sebastián y disfrutar de sus ocurrencias de fin de semana. En la última semana de vacaciones, Paloma decidió trabajar y dársela de editora junior, así que ayudó a su mamá en la transcripción de algunos textos para una antología literaria que estaba preparando. De vez en cuando, la madre de Paloma se emocionaba al escuchar los comentarios inteligentes de su hija. Y claro, ahí recordaba ese gran sentido de orientación que poseen las palomas y su gran agudeza visual, pues todo ello le permitía a su hija observar las palabras y el mundo de una manera especial. Otras veces, en cambio, la veía cubrirse de un manto de timidez y fragilidad que no lograba descifrar, sobre todo cuando la encontraba explorando el mundo en YouTube y tratando de descubrir islas misteriosas o deshabitadas. Y volvía a recordar, como buena paloma, su hija tenía alas largas y fuertes. Su madre le sugería entonces algunos libros que hablaban de esto para que intentara saciar su curiosidad. Ese verano leyó algunos libros de Julio Verne y de Jonathan Swift, pero siempre había un más allá. Parecía que Paloma quería volar y ansiaba llegar a una de las islas. Creo que por eso bailaba. Sí, Paloma amaba el ballet desde que tenía 5 años y estaba ansiosa no solo por regresar a sus clases en la escuela, sino a sus prácticas habituales de baile. Las vacaciones de Paloma terminaron y con ellas mucho tiempo libre para soñar. Sin embargo, como toda paloma, necesitaba volver a construir su nido, y qué mejor que un nuevo año para volver a los amigos y a los lugares seguros que conocía. Esta es el primer cuento que se encuentra dentro del libro La isla más pequeña del mundo. Nos da la iniciación a todo lo que conlleva cada uno de los textos que están escritos en este hermoso libro, que es grato leerlo y releerlo, y más con los pequeños cuando están en casa. Así que, Valeria, muchísimas gracias por este libro, igual por todo esa manera de trabajar con los niños.
Hace algunos meses Emilio estaba en el curso con ella, lograron entre todos los niños igual publicar un libro de cuentos y fue genial saber cómo trabaja con la creatividad de ellos e impulsa para que esa creatividad siga siendo creciente. Así que muchísimas gracias. Igual recordar con este primer cuento el regreso de vacaciones de Paloma, recordar también nuestra infancia cuando justo antes, hace muchos años atrás, algunas décadas, unas 3, en las que nosotros estudiábamos la escuela, teníamos un poquito más de tiempo, salíamos en junio, julio y regresábamos en octubre a clases, entonces teníamos mucho tiempo para disfrutar de salir en mi caso salíamos mucho al campo algunas veces, salimos también a conocer algunas ciudades, sobre todo llevados por esa curiosidad de nuestros padres y por esa razón de descubrimiento que teníamos de niños. Así que disfrutamos mucho de trabajar en la tierra, de descubrir nuevos cantos, nuevos pájaros, nuevos colores, de subirnos a los árboles, de treparnos por las paredes para hacer algunas diabluras también y como el consentimiento y siempre ese abrazo que tenían nuestros padres, así hagamos cosas descabelladas o hiciéramos alguna travesura grande, a la final, luego de un sermón, había ese abrazo y ese apoyo en decir que dañando aprendemos mucho más. Así que logramos empatizar igual con esa parte de las vacaciones, de clases, igual con esa gana de volver y aprender algo más y de saber de nuestros compañeros. Ahora en la actualidad, igual compartir con nuestros pequeños sobrinos todo lo que es sus vacaciones, todo lo que ellos igual pueden viajar, escribir, cantar, bailar. Hoy prácticamente Emilia bailaba, perdón, mientras escuchábamos cómo Emilio había grabado sus canciones. Y así igual se pasan ellos en sus vacaciones jugando, disfrutando, haciendo muchas diabluras como nosotros lo hacíamos y acompañamos también en ese aprendizaje. Así que a los familiares, a siempre estar con sus pequeños niños, disfrutando e inculcándoles el arte. Muchas formas de los juegos que se tienen, también está sutilmente el arte en el momento que hacen una lámina, una cartulina, de pintar, de hacer un collage, de recortar papeles, de pegar, de hacer bolitas, de rellenar letras y algunas diabluras que al menos en las paredes de la casa suelen estar siempre rayadas o pintadas con alguna caricatura que ellos hacen. Así que las vacaciones es lo más trascendental capaz dentro del estudio, el día que comienzan las vacaciones y el día que también regresamos a ellas. Así que compartimos mucho de este texto que detalla Valeria en su libro. Otro de los textos que siguen en esta colección se titula De regreso al nido. Como siempre solía suceder al inicio de cada nuevo año, Paloma estaba algo ansiosa. Le pidió a su madre que la despertara a las 5 de la mañana. Alistó el uniforme de cada noche anterior y del mismo modo la mochila en este nuevo año tenía el sello de un monito llamado Paul Frank. A pesar de la insistencia de sus padres, no quiso otra mochila. Y aunque él presionaba para que cambiara de modelo
porque ella ya iba a cumplir 12 años y no quería que alguna de sus amiguitas se burlaran por sus gustos infantiles, la obstinada no lo complació. Por suerte, Paloma había crecido en madurez los últimos tiempos y no le importaba que se burlaban de su Paul Frank. Sin embargo, la elección del peinado no estaba en el mismo nivel de madurez que el de la mochila. Sí que la inquietaba llevarle suelto o agarrado en una cola de caballo el primer día de clases. En medio de las tinieblas de las 5 de la mañana, Paloma perseguía a su mamá haciéndole las preguntas de reafirmación necesarias. ¿Quién será mi tutora, mami? ¿Y si me cambian de paralelo? ¿Y si me toca un profesor de educación física malísimo? ¿Y si Amelia ya no me quiere como su amiga? ¿Y si cerraron la biblioteca? El desayuno ya estaba servido y Paloma seguía repitiendo las mismas preguntas, mientras su mamá luchaba con su hermanito Sebastián, que dormía como un lirón y al que casi era imposible despertar después de 2 meses de vacaciones, desveladas y juegos de video hasta la medianoche. Cuando al fin su mamá logró que ambos desayunaran un poco de jugo, huevos y tostada francesa, los nervios de Paloma estaban en el clímax y los de su papá en la bocina del auto intentando motivarlos a salir porque ya casi eran las 6:40. De seguro el tráfico del primer día iba a ser insoportable. Padres alocados cruzando calles y conduciendo vehículos, conductores de transporte escolar estresados por los nuevos recorridos, madres de familia cargando gordas mochilas llenas de materiales escolares y mucha ansiedad. Y así fue. El camino desde la casa de Paloma hasta la escuela tomaba casi 1 hora, pues ella y su familia vivían en un valle alejadísimo, tanto que Paloma de pequeña creía que habitaba en una isla y salían de vez en cuando a la ciudad, tras cruzar un pequeño puente sobre el océano. Mientras el padre buscaba estacionamiento en medio de una larga fila de autos y padres desesperados, Paloma y Sebastián insistían en bajarse porque la campana estaba a punto de sonar. El timbre de la escuela despertó con mucho ímpetu aquel lunes. Los chicos llegaron justo a las 7:50. Bajaron apresurados del auto y recibieron el acostumbrado beso de papá y mamá. Corrieron a la formación que, como de costumbre, fue en las canchas del colegio. Cientos de niños y jóvenes hacían gala de sus nuevos uniformes, sus nuevos peinados o simplemente de sus ocurrencias. Las amigas de Paloma la vieron a lo lejos y gritaron de emoción por el reencuentro. No se habían visto durante todas las vacaciones y de seguro había mucho que contar. Cuando Paloma las vio, entendió que había regresado a su lugar seguro. Su hermano Sebastián llegó tan malhumorado porque osaron interrumpir su sagrado sueño que decidió colocarse la capucha y dormitar mientras el director Josefo de la Cruz les daba la bienvenida. La inauguración del año escolar cumplió con los mismos ritos de siempre: himno nacional, presentación de los profesores de cada sección, indicaciones generales, horarios de salida. Una Paloma calladita y sus amigas prestaban total atención al rito de iniciación del año, mientras sus compañeros varones
vivían una cruenta guerra de risas y conversaciones. Cuando la inauguración oficial del año concluyó, todos los chicos pasaron a sus respectivos salones. Paloma y sus amigas observaban detenidamente a su dirigente, que por primera vez era hombre. Me refiero al género, no a la condición del ser humano. Pobre, pobre hombre. Era el centro de las miradas de todas las chicas que intentaban descifrar sus más oscuros misterios, pues unos decían que venía de un país vecino, otros afirmaban que era italiano por la nariz respingada, e incluso algunas niñas se atrevieron a afirmar que no sabía bien el castellano, porque no lo habían oído decir ni una sola palabra. Al ingresar al aula, qué gran sorpresa se llevaron, pues no era ni paisano ni italiano, simplemente un profe más con una tremenda amigdalitis que no le permitía decir demasiado. Ya superado el misterio, las niñas escogieron sus asientos, los pusieron muy cercanos y casi amurallaron el salón para mantenerse lejos de los niños. El profe hombre dio algunas indicaciones con voz afónica y los invitó a jugar casi toda la mañana. Paloma y sus amigas aprovecharon para visitar la biblioteca y buscar las últimas novedades literarias. La colocación estuvo deliciosa ese día y todos querían repetición. Los niños del grado de Paloma pidieron una pelota y se dedicaron a jugar fútbol. Como siempre, Paloma pensaba que el fútbol era una de las cosas vanas que hacían los chicos, pero estaba acostumbrada a lidiar con ello. La niña visitó en el recreo a los profes de los años anteriores para contarles que ahora tenía un profesor tutor hombre y que de seguro extrañarían el poder magnánimo que tienen las profes mujeres en el colegio. Al finalizar el día, el profe hombre, que por cierto se llamaba Adriel, escribió en el pizarrón algunos compromisos para que el año escolar fuera exitoso y todos pudieran alcanzar sus objetivos. El griterío de fin de día acalambró los oídos de la mamá de Paloma, que como todas las tardes pasaba a recoger a sus 2 retoños. Paloma salió primero en medio del tumulto de los chicos del bachillerato, que arrastraba a los de la primaria. Dio un salto de bailarina hacia su madre y la besó emocionada. Parecía que la volvía a ver tras una larga separación. Juntas tuvieron que buscar al pequeño Sebastián, que con una cara muy diferente al de la mañana salía de la clase acompañada de sus amigos de siempre. Como en todo buen inicio de clases, el heladero no podía faltar. Así que Sebastián pidió a su mamá un helado gemelo y Paloma uno de fresa. Los dos saborearon el placer de estar de nuevo en el nido escolar. Así es otra de los relatos y narraciones que estamos haciendo una lectura del libro de Valeria Muñoz Vázquez, La isla más pequeña del mundo. Trae una colección de cuentos que hacen una descripción de todo lo que es la adolescencia y justamente arrancó en las vacaciones de Paloma. Ahora terminamos de leer igual
cuando inició sus clases y todas esas expectativas que se formaban en nosotros por conocer, por ejemplo, al nuevo profesor, algunos nuevos compañeros, e inclusive nosotros nos medíamos para ver quién creció más durante las vacaciones y así concebir, conversar y tal vez coordinar o planificar nuevas travesuras con los compañeros también. Recuerdo gratamente que en Guasuntos, al menos en lo que fue la educación media, la escuela, nosotros fuimos solamente niñas, había las escuelas separadas, una de niños y otra de niñas. Entonces, nuestras locuras de niñas creo que fueron mucho más fuertes que la de los niños. Jugábamos sin medirnos las consecuencias, no juegos bruscos, pero sí nos inventábamos en cada recreo nuevos juegos y hacíamos grupos para divertirnos. Así fueron muy gratos los momentos y así como cuenta el regreso a clases, esa expectativa, el saber que vamos a conocer muchas cosas del aprendizaje es lindo y sobre todo estar acompañado también de los padres que justo llegaban a ese inicio de clases. Así que vamos a continuar con otro de los textos que están en este libro que se titula El monstruito se acerca. La primera semana de clases transcurrió tranquila en medio de las presentaciones de los nuevos profes. La profe de sociales, Luisa, fue la más antigua porque parecía muy estricta. Lo mismo pensó de la profe Marce, quien dictaba matemática y lengua. Con suerte, la única profe conocida era la de educación física, a la que Paloma y sus amigas amaban porque era divertida, bailaba hermoso y entendía que no todos podían haber nacido dotados de atributos deportivos, porque patear pelotas, dar golpes fuertes con las manos o correr la media maratón en las mañanas deportivas no era para todos. El grupo de Paloma seguía siendo el mismo, reducido pero muy importante dentro de su pequeño universo. Sus mejores amigas, Amelia, Paulette y Bárbara, no solo que compartían con sus más íntimos secretos, sino que habían conformado una especie de triángulo de la diversión para sus travesuras. Por lo menos eso sucedía el año anterior. Sin embargo, este año Paloma veía con ojos diferentes a sus amigas, o tal vez los ojos de ellas habían cambiado. Bárbara era la más extrovertida del equipo, alegre, alocada y súper creativa. De cabello rojizo, todos le decían la pelirroja. Todo el tiempo estaba haciendo bromas e inventando chistes para fastidiar a todo el grado. Paloma le contaba siempre a su mamá de las ocurrencias de Bárbara. Por ejemplo, el día que se pintó el cabello de amarillo y le dijo a todo el mundo que un milagro la estaba convirtiendo en rubia natural, o cuando pasó una mañana entera avistando desde un árbol un objeto no identificado que según ella era un ser extraterrestre y mantuvo en suspenso a todos los niños del preescolar. La pelirroja, aquella primera semana de clases, había cambiado. No era la misma y Paloma tristemente lo había empezado a notar. Paulette, en cambio, era la tímida del grupo. Muchas cosas debieron haber pasado en su infancia temprana
que la obligaban a no sentirse muy segura en el mundo. Era una niña de hermosos ojos azules, tan azules y transparentes que cualquiera podía verse reflejado en ellos. Ella también estaba diferente. Creo que hasta su actitud tímida y retraída eran distintas. Paulette no socializaba tanto con los demás niños y niñas del grado, y su instinto de conservación se llevaba siempre a estar un poco alejada. Hablaba bajito y odiaba las presentaciones orales porque sucumbía ante el pánico escénico. En las únicas personas en las que confiaba ciegamente eran sus 3 amigas. Paloma la percibía cambiada, con un rostro más maduro y con una mirada lejana. Todas las tardes, al regresar del colegio, Paloma insistía a su mamá en el hecho de que algo había pasado con sus amigas. Le decía: ya no se ríen igual, mami. Ya no quieren jugar a la familia como lo hacíamos los recreos. Incluso ya no les atrae treparse al árbol. Solo quieren deambular por los patios y eso me aburre. Su madre intentaba entender las afirmaciones de Paloma sobre el cambio de sus amigas y se limitaba a escuchar y escuchar un sinfín de lamentaciones. Amelia, en cambio, no se mostraba tan diferente. Todavía disfrutaba de jugar a la familia, a los secuestros e ir a la biblioteca. Paloma tenía muchas cosas en común con Amelia, a tal punto que en una ocasión inventaron una disparatada historia de que eran gemelas separadas y el destino las unía muchos años después. Todo ello a partir de que descubrieron que además de sus gustos parecidos en la comida, en la lectura, en los juegos, etc., tenían las mismas cortinas en sus dormitorios, sacaban las mismas calificaciones y decoraban igual sus cuadernos. Y para completar el listado de similitudes, usaban la misma talla de ropa y eran igual de flacas. Otro de los cambios abismales que detectó Paloma en sus amigas era que habían crecido mucho y que las superaban con 4 o 5 centímetros. Esta revelación que hizo la doctora del colegio la segunda semana de clases dejó a Paloma estupefacta, pues nunca imaginó que se vería ridículamente pequeña junto a sus amigas, que hasta hace poco eran de su mismo tamaño. El drama que se armó en casa de Paloma esa semana fue monumental. La niña llegó a casa con una cinta métrica que pegó al filo de la puerta del dormitorio, según ella, para llevar un registro semanal de los centímetros que aumentaba o disminuía. Pues sí, en medio de la ansiedad de medirse todo el tiempo, Paloma a veces sentía que se había achicado y sus registros de 1,40 m bajaban a 1,38 m. Y todo se complicaba cuando su hermano Sebastián se burlaba y le decía que tal vez se estaba convirtiendo en niño. Ante tales circunstancias, la madre de Paloma no tuvo otra opción que llevarla donde el médico endocrinólogo para que la revisara y diera un diagnóstico sobre tan terrible caso. Por supuesto, el médico hizo sus pruebas, sus respectivos cálculos de peso y medida, averiguó datos familiares, hábitos alimenticios y envió unos exámenes de sangre. Esa fue la peor parte,
porque Paloma era de las niñas que al solo ver una aguja tomaba la decisión de salir corriendo, sin importar que se llevara a su paso. Y así fue. Cuando el laboratorista preparaba el alcohol y la aguja, Paloma estaba escondida debajo de la camilla del consultorio. Su madre no lo podía creer, y menos el pobre hombre que debía sacar como 30 muestras de las personas que esperaban en fila en el laboratorio. Ante tales circunstancias, la madre sabía lo que había que hacer. Llamó a una esquina al laboratorista, a la enfermera y a la recepcionista, y tras un complot malévolo, sujetaron entre todos a la niña hasta que se dejara sacar la muestra de sangre. Una vez cumplida la misión, Paloma le dijo a su mamá: ¿para qué tanto drama? Mami, solo tenían que haber dicho que me relaje y listo. La mamá de Paloma no pudo contener la risa y pidió disculpas a su hija por tan macabra maniobra. Bueno, ya con los resultados en la mano, papá, mamá, hermano e hija se aprestaron a escuchar la noticia del médico. Paloma no tenía nada. No padecía de anemia ni de ningún problema de tiroides. Así que todo estaba bien. Su tamaño era adecuado a su edad y respondía a los patrones familiares, pues la mamá de la niña no hacía gala de gran estatura. A pesar de las convincentes afirmaciones del galeno, Paloma preguntó: ¿y por qué mis amigas están tan grandes? El médico con santa paciencia respondió: porque ellas tienen 12 años y ya están en el proceso de adolescencia. Incluso tal vez ya les llegó la menstruación, algo que te pasará a ti muy pronto. Las palabras adolescencia y menstruación retumbaron en la cabeza de Paloma, como si hubiesen estallado 2 bombas. Ahora ya no solo tenía que lidiar con la estatura, sino también con algo que no se le había ni siquiera mencionado o pasado por la mente hasta ahora. El lunes en clases, la maestra de Ciencias Naturales abordó el tema de la adolescencia y envió a realizar trabajos en equipos sobre los cambios que se generan en la pubertad en hombres y mujeres. Paloma decidió entonces confirmar las presunciones del médico en relación a sus amigas y durante un mes se dedicó a recabar información sobre los cambios físicos y emocionales que, según la profe de naturales, sufrían los adolescentes. Elaboró una tablita en la que se evidenciaba los cambios que notaba en Paulette, Bárbara y Amelia. La lista de por sí ya era escabrosa. Incluso tuvo que nombrar ciertas cosas de otra manera porque tal como las llamaba, la profe sonaban realmente horrorosas. Pero para Paloma no había otra solución. Debía averiguar todo de sus amigas. Era la única forma de entender por qué habían cambiado tanto. Y a la par que cumplía con su labor de investigadora, también pensaba en lo que iba a hacer si sus sospechas se hacían realidad. Pues, definitivamente, debería encontrar una isla donde vivir, un lugar donde ella pudiera mantenerse a salvo y a donde la adolescencia no pudiera llegar. Ella estaba decidida a librarse de semejante castigo. Así termina el tercer cuento de este libro
que es muy recomendado la lectura en adolescentes y niños, La isla más pequeña del mundo, de Valeria Muñoz. Es grato hacer un recuento igual de todo lo que nosotros vivimos en nuestra infancia o en nuestra niñez. Recuerdo que igual en nuestra etapa de la escuela éramos similar a lo que menciona en el libro, grupos que formábamos para jugar en el recreo, tal vez para compartir todos los sueños que teníamos, para hacer trabajos en grupos y divertirnos en los juegos. Recuerdo claramente que jugábamos a las escondidas, jugábamos a los cortes de hilos, jugábamos con las canicas o las bolichas que le llama, jugábamos a un círculo en donde se ponía frijoles, igual con una canica se hacía de tingar, que se dice, y sacábamos muchos de esos. Había otro de los juegos que eran los plomos, así que la media hora que teníamos de recreo, recuerdo, hacíamos muchos de los juegos o pensábamos el día anterior que vamos a jugar el día siguiente. Y así hacíamos muchas locuras lindas que se recuerdan hasta ahora dentro de la institución educativa, y también siempre estábamos acompañados de nuestros profes para que si algo nos pasaba, algún accidente teníamos dentro de los juegos, que a veces sí tocaba resbalarse o tal vez rasparse con algunas caídas por las corridas, por todo eso, sí nos apoyaban y nos colaboraban. Y otra de las cosas lindas también, como tal vez les mencioné en otro de estas transmisiones, es que nuestros padres en la hora del recreo también se acercaban con nuestra colación. Entonces no llevábamos antes colación preparada o dinero, y ellos se encargaban de dejarnos en la puerta de la escuela y veían cómo también nos divertíamos y jugábamos. Ya un poquito más grandes, porque eso, por ejemplo, la lonchera la llevábamos creo que hasta segundo grado, tercer grado, y luego sí, ya nuestros padres nos iban a dejar hasta quinto grado, y ya en sexto grado ya podíamos comprar en el recreo la colación que se generaba de los padres de familia mismo. Recuerdo, por ejemplo, mamá, para apoyarnos a eso del recreo y que hacíamos las ventas a nuestros compañeritos, era para recaudar fondos de irnos de paseo fin de año todos. Hacíamos de cocinar tostado, vendíamos con chochos, encebollado, se hacía la famosa espumilla. Recuerdo que de mis compañeras, la persona que más veces hizo espumilla era Angelita Cando, también alguna vez Madritza. De lo que recuerdo, vendíamos papas con salsa de pepa de sambo. Había igual helados, galletas, muchas golosinas que se hacía en casa y que se vendía en ese momento, pero que digo ya se lo hacía en los grados superiores porque teníamos esa intencionalidad de salir de paseo a otro lado entre todos los niños. Y en mi caso todas éramos niñas en la escuela. El divertir jugando sí nos daba una pauta de con quiénes contar, por ejemplo, cuando se jugaba a las escondidas, cuando se jugaba a hacer equipos para algunas veces igual patear la pelota, aunque no era en nuestro caso, como era solamente escuela de niñas, no, como que no había esa iniciativa para jugar indoor o fútbol, pero sí teníamos igual balones para jugar básquet, porque había cancha de básquet,
algunas veces para igual hacer el intento de jugar boli, y los típicos que siempre hemos jugado, sí, es saltando la cuerda con la hula y todas esas cosas que hacíamos de niños. Y también dentro de esto de clases, las profesoras nos preparaban para dar recitaciones, para hacer unas pequeñas presentaciones y obras de teatro cuando eran los eventos cívicos. Recuerdo que algunos años salí de Madre Patria cuando era el 27 de febrero, el 24 de mayo, que se celebraban las fiestas cívicas. Además, a mis compañeras de la escuela, a las que recuerdo, las Margaritas, Margarita Garcés, Margarita Gañay, Gauancela, también estaba Roselva de Aquilema, estaba Betty, está Luisa, Reina, Norma, que nos divertíamos muchísimo, Mayra también, de quien más recuerdo, de Verónica, Nube, Janet y así Sandra también, algunas compañeras que fuimos y que ahora sí a la distancia a veces nos recordamos y seguimos compartiendo ese gusto por nuestro terruño sobre todo. Así que muchísimas gracias a todos los que hoy nos han visto, los que comparten también, los que ven en diferido. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Seguimos con este proyecto de lectura. El objetivo principal es poner nuestro grano de arena para que igual muchas personas puedan ver, leer y disfrutar con su familia, ser un poquito ese gestor de cambio para que en las familias nazca esto de tener más cercano libros, textos, libretas, cartulinas, esferos, marcadores y pinturas para que los niños se refugien en el arte, para que las familias caminemos a ser más empáticos con lo que ocurre y sobre todo, como decíamos hoy en una transmisión que hubo en un espacio cultural, escuchamos las experiencias que vivió Sonia Manzano. Es una gran escritora ecuatoriana, pero también es pianista, igual se ha dedicado a la docencia, así como Valeria, y es emocionante escuchar cómo hablaba de la formación que debemos darles a los niños en todo lo que sea el arte, que vivan el arte, que ellos se compenetren en esta forma de vida y que no simplemente ahora se refugien tal vez en algo tecnológico y que no tiene un monitoreo o un seguimiento de los padres. Así que el llevarles a los parques, el contarles cuentos, el hacerles parte de estos mitos, relatos, el que ellos también nos cuenten todas sus historias, el tener un tiempo para bailar, para cantar, para disfrutar con ellos es ideal, y seguir en ellos fomentando todo esto. Así que cuando ya sean más grandes, recuerden, así como nosotros estamos hoy haciendo, y sean también un gestor de cambio cuando a ellos ya les toque hacer su papel, así sean de niños, jóvenes o adultos como ahora lo somos. La época, yo creo que sí hace el gran cambio, es el del jardín de infantes, el más lindo para mí personalmente, y luego viene la parte de la escuela, porque la amistad que se conserva o todas las cosas que hacíamos eran inocentes, no había todavía ninguna clase de envidia como tienen los adultos, o tal vez de hipocresía o mentiras. Éramos bastante transparentes en esas edades, y muchas veces así continuamos siendo, o si
por la sociedad o el entorno también debemos un poco cambiar y cuidarnos y nos ponemos una coraza o, o nos ponemos así como que barreras para no compartir, pero a veces es por miedo o por la inseguridad. Así que, en resumen, hoy leyendo los cuentos y las narraciones que nos hacen de esta niña que está pasando a la adolescencia, que se llama Paloma dentro de la isla más pequeña del mundo, es preciso recordar nuestra infancia también y también ser nosotros partícipes, si tenemos niños en casa, ser partícipes presentes de todo lo que ellos viven y también poder apoyarles en todo lo que ellos hacen, ¿no? Y llevarles a que formen parte también de estos grupos del arte. Así que muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy. Mañana esperamos continuar con algo de poesía y un abrazo a todos. Saludos a todas las personas que hoy nos han visto, a mis paisanos. Hay muchas historias que se pudiera conversar, pero bueno, ya haremos un espacio para eso y de todas las anécdotas que llevamos de nuestra infancia. Muchísimas gracias, un gusto saber de ustedes, compartir con ustedes y abrazos a la distancia. Buenas noches.